buenos días. Qué fuerte se escucha. Bueno, yo soy Natacha Levisman, soy delegada de la APS y me toca moderar esta mesa que denominamos Violencia Machista y Salud. Tenemos 3 invitadas de lujo, a quienes agradecemos por el tiempo, la predisposición para compartir sus saberes y experiencias con nosotras. La idea es que cada una pueda exponer 20 minutos más o menos no, 20 minutos. Yo les voy a avisar cuando falten 5, de una forma lo más amable posible. Y después la idea es abrir un espacio de diálogo, de conversación, para quien quiera hacer preguntas, comentarios y podamos generar un ida y vuelta que también abone a seguir pensando lo que las compañeras nos vienen a compartir. Así que bueno, a la primera que voy a presentar, que está acá a mi izquierda, es Mariana Carabajal. Ella es periodista y escritora, integró el colectivo Ni Una Menos, ha sido cofundadora y forma parte de PAR, Periodistas de Argentina en Red por una Comunicación No Sexista, y es autora de varios libros, en particular el que nos viene a compartir hoy es Encendidas, un viaje íntimo por la menopausia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación para compartir este espacio con ustedes. No vengo a hablar de violencia, ¿no? Aunque escribía varios libros vinculados con esa temática, pero la invitación que me hicieron es un poco introducirlas. La mayoría de acá son muy jóvenes, pero van a llegar a la menopausia. Les advierto, es así, es irremediable ese camino. ¿Y por qué escribí este libro y por qué quiero compartirlos con ustedes? En el marco de un tema de salud pública, de políticas públicas. Llegamos a la menopausia con muy poca información, la mayoría de las mujeres. Me pasó a mí, pero empecé a preguntar, leí investigaciones, encuestas. Ni siquiera sabemos que la menopausia es un día. Pensamos que es un periodo, como la adolescencia, como la pubertad, una etapa. No, es un día después que pasó un año de nuestra última menstruación. Lo que pasa que si a través de la educación sexual integral empezamos a saber, o en nuestras infancias, adolescencias, nuestras madres, a las más grandes, cuando no había educación sexual integral, nos contaban sobre la prevención del embarazo en adolescentes, sobre lo que significaban los cambios vinculados a la menstruación. Sobre la menopausia no sabemos nada, nadie nos comunica nada, nadie nos transmite hasta intergeneracionalmente. Y es una revolución porque hay muchos cambios asociados. A mí no me gusta hablar de síntomas porque no es una enfermedad, claramente, pero sí nos pasa muchas cosas cuando los estrógenos se retiran, bajan, a partir de que no ovulamos más, se nos acaban los óvulos. Y esto tiene un impacto. Una dice, ¿qué es lo que más sabemos? Los sofocos, ¿no? Los calores, el abanico, ¿no? Es como ese sentido común instalado y que por ahí aparece en cierta narrativa de películas o series y muy asociado al humor, ¿no? Y también muy asociada a la menopausia a un estigma, ¿no? Todavía se dice esto, está menopáusica, ¿no? Como un insulto, una descalificación. Nos da vergüenza decirlo. Nos da vergüenza porque, bueno, parece que es una gran ventana, no, una puerta, diría con luces de neón, al envejecimiento. Más allá que desde que nacemos, crecemos, vamos envejeciendo, ahí es como que, las luces, un danger, te anuncia. Entonces también desde una sociedad muy gerontofóbica que rechaza todo lo que tiene que ver con el envejecimiento, hay una vergüenza y un silencio de nosotras mismas para no hablarlo entre nosotras. Y primero porque ante la falta de información creemos que lo que nos pasa solo a nosotras, como pasaba con el tema de la violencia de género, cuando se hablaba de mujeres golpeadas, ¿no? En la década del 80, cuando todavía no había ocurrido el femicidio de Alicia Muñiz, que de alguna forma lo habrán visto ustedes, fue como el gran caso en la Argentina que sacó del silencio de lo que esto pasaba íntimamente y lo puso en la escena pública, mediática, y se empezó a hablar mucho más. Y en esto, salvando las distancias, hay algo de eso, ¿no? Pensamos que solo nos pasa, entonces no lo hablamos y entonces
es un círculo vicioso. Y lo que nos encontramos también es que los propios profesionales de la salud, ginecólogos y ginecólogas, que deberían informarnos, prepararnos, contarnos, no tienen la información porque muchos de ellos no están especializados. No es una especialidad del climaterio. O sea, pregunten a su ginecóloga o su ginecólogo o averigüen si está especializado. No todos lo están. Hace algunos años en la formación era apenas una paginita climaterio. Si no se especializan, se quedaron en eso. Y si no hay actualización en torno a qué... Ahora, yo decía, no es una enfermedad, pero sí hay acompañamientos a los cuales podemos recurrir para que todos esos cambios corporales, que no son solo los calores diurnos o nocturnos, sean atenuados cuando esas señales son agudas o trastornan nuestra vida cotidiana, ¿no? Nieblas mentales, sequedades por todos lados, ¿no? La sequedad vaginal, cómo afecta eso en nuestra vida sexual, lo que se llama el síndrome genitourinario, que es el deterioro del tejido de la vulva con dolores que puede traer no solo al tener penetración, sino cuando te pone un espéculo, infecciones urinarias, la no retención del pis. Digo cosas que a ustedes les parecerán muy asociadas a lo viejo, ¿no? Uno dice, no, pero eso me falta un montón, ¿no? Me falta un montón, no. Sí, a muchas de ustedes por ahí están transitando sus 30, les falta, pero a los 40 y pico de años empiezan los síntomas de la perimenopausia, otra cosa que yo ni sabía que existía, o sea, la previa, y que también empieza a ver, bueno, por ahí empiezan a tener irregularidades en el ciclo menstrual, empiezan a ver algunos de estas señales, y de pronto nos topamos, y no todos los médicos y médicas, no hay protocolos. ¿De qué? Por supuesto, una tiene que elegir lo que hay terapias de reemplazo hormonal que estuvieron muy demonizadas en algún momento porque hubo un estudio en Estados Unidos que se comunicó mal y entonces se demonizó, se dejaron de aplicar y los médicos que no se ayornaron, no se informaron, siguen demonizándola, ¿no? Pero también hay otras alternativas naturales, cada una tiene que encontrar su camino y esa es por ahí es la propuesta de mi libro donde hago este recorrido, cuento frente a mi desconcierto, frente a esta cosa de pensar que me estaba volviendo loca, ¿no? Porque me olvidaba de cosas y decía, pero bueno, ¿qué tengo? ¿Un principio de Alzheimer? No. La caída de los estrógenos afecta a nuestro cerebro también y nadie nos lo había avisado. Bueno, frente a eso empecé a investigar, bueno, ¿y qué políticas públicas hay? ¿Dónde entra el climaterio y la menopausia? A nivel latinoamericano, hay 7 países que tienen algo, ¿no? Algo. Estos son Brasil, Chile, El Salvador, Panamá, Venezuela, Uruguay y República Dominicana. Salvo Chile, que tiene un programa especial y después yo estuve hablando y que no funciona tan, que tiene algún protocolo, los demás lo tienen metido en algún otro programa, dentro de otro programa, dentro de otro programa. En algunos países se empezó a hablar de la temática en el último tiempo. Diría que Gran Bretaña es el que más avanzado en el 2018 a partir de una iniciativa que tomó una parlamentaria conservadora y después planteó esta cuestión porque primero lo plantearon como una necesidad de una protección especial como tienen las mujeres y personas gestantes que transitan un embarazo, ¿no? Una protección especial desde una mirada o desde la perspectiva laboral. Entonces, reclamaron una normativa en ese sentido. Bueno, iniciaron una serie de audiencias muy extensas a nivel de la Cámara de los Comunes, lo que sería la Cámara de Diputados, durante mucho tiempo. Esto llegó también en pandemia, pero fueron virtuales. Quien quiera puede acceder, están en inglés, pero está todo el recorrido que hicieron donde... Algo así como nuestro debate por la despenalización y legalización del aborto, ¿no? Con muchas audiencias, con especialistas, planteando diferentes perspectivas. Y entonces llegaron a la conclusión que había que protegerla dentro de la ley de igualdad como una protección frente a la discriminación por raza y por edad. Pero el gobierno rechaza. Esto, digo, fue una iniciativa
de una legisladora conservadora, pero después hubo un apoyo transversal. Y el gobierno dijo no, porque si yo hago una protección especial frente a la discriminación a mujeres que están en esta etapa de la vida, cualquier varón que tenga una enfermedad crónica también le debería dar la misma protección dentro del ámbito laboral. Pero sí hubo recomendaciones que tomó esta comisión, hizo además recomendaciones del tipo que las empresas tenían que empezar a generar y a brindar programas de información hacia sus empleadas y empleados, porque también las mujeres y personas que con capacidad de gestar, que podrían atravesar la menopausia, plantearon que sus familias necesitaban la información también, porque ellas no sabían cómo explicarle lo que les estaba pasando. Y entonces, bueno, empezó una empresa, una consultora a certificar, como las normas ISO, pero en menopausia y climaterio, y muchas empresas de primer nivel, estoy hablando Unilever, a ese rango, corporaciones y más chicas también empezaron a brindar estas capacitaciones, a desarrollar programas específicos que incluyen hasta que los uniformes sean más livianos, que haya ventiladores individuales en los escritorios, o algún tipo de utensilio para secarse la transpiración, llegado el caso en los baños, pero sobre todo información, ¿no? Mucha información. Incluso hicieron una encuesta en una de las empresas donde decían si hace 3 años tenían quienes hubiesen planteado a su jefe o a su jefa que tenían, que estaban atravesando este momento, que de alguna forma les afectaba en su desarrollo laboral. En ese momento, decía, hace 3 años el 43% no se sentía que estaba capacitado, y después de estas capacitaciones o charlas o programas de aproximación al tema, solo el 4% dijo que no estaba en condiciones o no se iba a animar a hablar con su jefe o con su jefa. Ahora, lo que a mí me plantea este abordaje que hizo Reino Unido, que después lo que plantearon es incorporarlo a la educación sexual integral como uno de los ejes y también en las currículas de medicina, es que si no estamos generando un nuevo estigma, ¿no?, hacia las mujeres, como pasa todavía lo vemos en términos del mercado laboral con las mujeres jóvenes, ¿no?, que te preguntan, ¿querés ser mamá? ¿Vas a ser? ¿Quién va a cuidar a tu hijo, tu hija? ¿No? Esta idea de como otro escollo para las mujeres, si nos ponemos este mote, cuando lleguen a la menopausia le va a pasar todo esto, ¿no? Entonces ahí me parece que el abordaje tiene que ser desde la salud pública, que en todo caso estos programas que nos incluyan como sujetas de derecho también deberían surgir desde los ministerios de salud. Sabemos que hoy es un contexto muy difícil para hablar de políticas públicas a nivel nacional, sabemos que hay provincias que no han bajado los brazos en este sentido y que sería importante que empezáramos a incluirlo. Yo sé que parece como que no es un tema urgente y eso es lo que nos pasa, ¿no? No es un tema urgente cuando el país está incendiado, pero más de la mitad de la población de mujeres en Argentina está atravesando esta situación. Entonces me parece que son temas, y aunque no todas lo pasan igual, que eso también es algo que aprendí, no todas las menopausias, los climaterios son iguales, no todas los vivimos de la misma forma. Sí es necesario que esté incluido dentro de los programas de salud. De hecho, el año pasado la diputada María Rosa Martínez, de Unión por Todos, presentó el primer proyecto en la historia en el Congreso que planteaba la creación de un programa integral dentro del área de salud. Está el proyecto porque todavía no perdió estado parlamentario, pero bueno, sabemos que está difícil incorporar agendas más novedosas hoy, donde justamente planteaba esto, ¿no? Incorporar, hacer protocolos, capacitar que los médicos tuvieran capacitación, que se incorporara la educación sexual integral y una serie de ítems en ese sentido. Como algunos aspectos novedosos, por ejemplo, la Generalité de Cataluña incorporó el año pasado, a partir de un acuerdo con el sindicato de empleadas y empleados públicos,
8 horas de licencia por mes recuperables, o sea, no sería licencia, serían como permisos, pero después esas horas se recuperan, tanto sea para situaciones que podrían generar algún tipo de incomodidad o molestias para las mujeres que tienen menstruaciones dolorosas o personas con capacidad de gestar que tengan menstruaciones dolorosas, o cuestiones vinculadas con la menopausia y el climaterio. Y otro de los aspectos que encontré fue que la reforma que se hizo el año pasado en España, una reforma bastante importante a la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, y uno de los aspectos que reformaron fue incluir dentro de toda la temática el tema de la menopausia, ¿no? Y asociado a la menstruación, o sea, todo lo que hay que informar sobre menstruación, bueno, también sobre menopausia y climaterio, y eso me pareció interesante. Por ejemplo, se promueve la práctica de campañas institucionales de prevención e información. En particular, en el inciso 1 se destaca la promoción de la salud durante la menstruación en las diferentes etapas de la vida y de la salud durante la menopausia y después de esta. Es decir, se establece esa conexión, ¿no?, entre menopausia y menstruación. Y ahora estoy llegando allá hacia el final. Vuelvo al principio, ¿no? ¿Por qué escribí este libro? Y este libro lo escribí porque sentí que hay una gran injusticia patriarcal en torno a este tema, ¿no? Que otra vez salimos de la agenda. Y hablo, aunque no es una enfermedad, sí puede haber abordajes desde las distintas medicinas. Yo hablé con médicas que tienen abordajes ayurvédicos, ¿no?, de la medicina oriental, no solo la medicina tradicional, hay algunas experiencias también con cannabis medicinal, hay mujeres que relatan que apelan al cannabis, porque otro de los aspectos es, empezás a dormir mal. A las 4 de la mañana te despertás, tenés insomnio y no te podés volver a dormir. Entonces, quienes no hemos tenido problemas con el sueño, decimos, ¿qué nos está pasando? Sí, el estrés, sí, la Argentina, sí, Milei. Bueno, sí, a pesar de todo eso, también es la caída de los estrógenos, ¿no? Entonces, uno empieza a hacer búsqueda. Bueno, en ese sentido creo que este silencio, que el estigma que todavía pesa sobre quienes atravesamos la menopausia, quienes atravesamos el climaterio, es otra de las grandes injusticias patriarcales, ¿no? Y que es importante, quizás, y yo siento que quienes, porque no sé qué me hubiese pasado si a mí a los 30 y pico me hablaban de esto, ¿no? Y por ahí lo veía tan lejos, tan lejos. Bueno, pasa pronto, pasa pronto. Y pregunten a sus amigas o amigues que estén rondando los 40 y pico largos, los 50, 50 y pico, ¿qué les está pasando, no? Si han hablado con otras mujeres, si han hablado con sus médicas o con sus médicos, si han recibido un acompañamiento que ellas consideran adecuado, o si se sienten, como me ha pasado a mí, encontrar a muchas que he entrevistado y que he incluido en el libro, muy desorientadas. Algunas fingiendo demencia, no, prefiero mirar para otro lado hasta que se dan cuenta del impacto que tiene, ¿no? Y que lo peor que podemos hacer es negarlo, y que lo mejor que podemos hacer es prepararnos para transitar el resto de nuestra vida, que tenemos muchos años por delante, y que en función de las decisiones que tomemos ahora, en todo sentido, ¿no? Porque también hay una mirada muy estigmatizante en relación a, bueno, ya como no somos mujeres con capacidad de reproducirnos, de ser madres, quedamos fuera, ¿no? Fuera de muchas miradas, no solo de la política pública. Entonces me parece que es importante ampliar esta conversación, abultarla y entre todas y todes romper estos silencios que finalmente conspiran contra nuestra calidad de vida. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a seguir con Mora Strasnoy. Mora, ¿dije bien tu apellido? Sí. Bien. No hay nada más feo que no digan bien tu nombre y apellido, lo sé en carne propia.
Ella es licenciada en Sociología de la Universidad de Buenos Aires, UBA, magíster en Políticas Sociales y candidata a doctora en Ciencias Sociales, UBA, auxiliar docente en Sociología Política de la carrera de Sociología e investigadora del equipo latinoamericano de Justicia y Género, ELA. Bueno, vengo a hablar de cuidados. Cuando me contactaron para decirme que el seminario era sobre violencia, yo estaba pensando qué compañera de ELA iba a derivar el tema, porque yo no sé el tema que trabajo directamente, y cuando me contaron el enfoque de por qué querían que efectivamente hable de cuidados, que si es el tema que trabajo, acá me pareció espectacular. Así que bueno, ahora voy a contar un poco por qué y cómo podemos pensar estas relaciones y qué cosas podemos pensar juntas en relación a salud, cuidados, violencia. Simplemente contar que yo vengo de ELA, que es Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, que es una organización de la sociedad civil que tiene más de 20 años. No tapa, no se preocupen, ¿no? Que tiene 20 años, por una cuestión de tiempo. Acá me voy a poner el cronómetro, perdón, para no hacer lío yo. Ahí va, listo. Trabajamos eso, en tratar de transformar la sociedad para que las mujeres, niñas, adolescentes, en toda su diversidad, podamos construir nuestros proyectos de vida sin discriminación, y en el marco de eso trabajamos en distintos ejes temáticos. Bueno, estamos en las redes, en materiales, todo, y además creo que vamos a seguir haciendo algunas cosas juntas, así que ya nos conocerán en más detalle y quedamos a disposición. Por ahí para muchas de ustedes ya saben lo que son los cuidados y puede sonar repetitivo, para otras no, pero por eso quería, como para que estemos todas en la misma página, como se dice, contar muy brevemente qué son los cuidados. Cuando se dice, siempre cuento esta misma anécdota, que es que cuando yo empecé a trabajar este tema, mi mamá me dice, ¿qué son los cuidados? Y claro, ella por ahí no sabía a qué me refería con el término cuidados, pero yo sabía en primera persona que mi mamá sabía perfectamente qué eran los cuidados. Pero por ahí no estaba puesto de esta forma, y es parte de la invisibilización de este trabajo que hacemos, sobre todo las mujeres, que son todas estas actividades que son indispensables para sostener la vida. Para que podamos estar acá hoy, probablemente muchas de nosotras tuvimos que haber resuelto qué pasaba con los chicos, qué pasaba con nuestros padres si los tenemos a cargo, con alguien de la familia que necesite cuidados o apoyos. No sé, hicimos las compras, por ahí estamos acá y mientras estamos resolviendo, no sé, algo del colegio. Todo eso que hacemos para gestionar la vida que necesitamos para hacer cualquier otra cosa, para estar acá, para ir a trabajar, etc. Primero tuvimos que haber resuelto todas esas cuestiones sin las cuales, no sobreviviríamos, y que vamos necesitando a lo largo de la vida con distinto nivel de intensidad según nuestra edad, según nuestras condiciones, etc. Todo eso hacia los cuidados, y tiene que ver con esto también, con los cuidados directos, que es cuando le doy de comer a un chico, por ejemplo, pero también si tengo que hacer las compras, también si tengo que gestionar, no sé, el turno médico, y también implica todo lo que tiene que ver con nuestro autocuidado. Y en el cuidado participamos, obviamente, las familias. En Argentina y en otras partes está sumamente familiarizado y feminizado el cuidado. Las familias nos hacemos cargo de un montón de parte de ese trabajo de cuidado. Pero también tiene un rol que jugar el mercado, también tiene un rol y fundamental el Estado, tanto como provisor de políticas y esto no sé, de colegios, etcétera, como regulador. La ley de contrato de trabajo y cuánto tiempo tengo de licencia, todo eso hace a la competencia, y también el Estado como empleador, todo eso hace a la competencia del Estado y la comunidad, no sé, y acá pensemos en lo que fueron los comedores comunitarios en la pandemia, y pensemos el rol de la comunidad, del área, de la comunidad en los cuidados. Estos cuatro actores participan en el cuidado, pero en los distintos países, en los distintos momentos también, la carga entre unos y otros puede ir cambiando. Acá esto está puesto así porque es una figura, pero claramente, las familias tenemos mucho más peso que el mercado, que el Estado está ahí, y la comunidad. Bueno, la comunidad, también pensemos pandemia, todo sobre las familias y la comunidad. Y algo que probablemente ya hayan escuchado 1000 veces, es que las mujeres, y lo sepan en carne propia, es que las mujeres dedicamos más del doble del tiempo de trabajo de cuidado que los varones. Y cuando vemos el tema sin hijos, con un niño, niña y con 2 o más, también vamos viendo cómo el tiempo de cuidado es más de una jornada laboral. Esto es tiempo con simultaneidad, es decir, si ustedes están acá y mientras están acá, y esto
formase parte de su trabajo, mientras están acá, no sé, están arreglando el turno del médico o están arreglando quién va a buscar al chico al colegio, también eso lo contabilizamos acá. Está bien, lo hacemos todas. No es ninguna crítica, lo hacemos todas. Y hacia nuestra carga mental y hacia pensar que en realidad no estamos no estamos trabajando de cuidar porque estamos en el trabajo, no, son las dos cosas y no es gratis hacia nuestra carga mental. Bueno, todo eso se cuenta acá. Entonces ustedes pueden decir, bueno, qué interesante esto de cuidados, pero ¿qué tiene que ver todo esto con lo que venimos acá a hablar? ¿Por qué me interesaría esto en una jornada sobre violencia y salud? Creo que es lo que viene ahora. Bueno, lo quiero ver en relación a dos cosas, en relación a las mujeres en tanto cuidadoras y apoyos. Apoyos es lo que se refiere más a la cuestión de cuando hay discapacidad y entonces es un término un poco distinto, después podemos ahondar ahí, pero nada, no quiero detenerme. Pero, y en relación a las mujeres en tanto usuarias del sistema de salud, y ahí podemos también linkear con un poco, en algunos puntos, con lo que venía diciendo Mariana, después lo vamos a ver. Y ahora sí, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Cómo se relaciona? ¿Por qué traemos este tema? Bueno, vieron que dicen que una imagen o un video vale más que 1000 palabras. A mí les traigo unos recortes, unos recortes de un videíto que hizo Canal Encuentro el año pasado, que es todo de cuidados. Son hermosos los videos, se los recomiendo. Están en YouTube, se puede acceder gratuitamente. Y traigo recorte de uno que es los cuidados en la discapacidad. ¿Y por qué traigo este en particular? Porque me parece que son los casos donde queda más explicitado el vínculo entre cuidados, sistema de salud y violencias. ¿Por qué? Porque los cuidados en discapacidad, cuando las discapacidades son severas, son cuidados que son permanentes, no es que el niño crece y después ya está, o no está, pero bueno, es menos. Generalmente requieren mucho tiempo, más tiempo aún que en otros momentos de la vida o en otras circunstancias. A la vez son cuidados que están atravesados por el sistema de salud, porque esa persona requiere probablemente muchos turnos, etcétera, etcétera. Y también es uno de los casos, o el caso, donde las políticas de cuidado están más desarticuladas, son menos robustas. No está previsto suficientemente políticas para dar respuesta a esas necesidades de cuidado. Entonces me parece que que explicita todo eso. Y ahora sí, les voy a dejar con el videito, que es un fragmento donde está la fundadora de Mamá Cultiva, Valeria. Entre el médico y el paciente hay una persona que cuida al paciente, y eso es lo que no está tenido en cuenta. No solamente que no está tenido en cuenta la persona diferente, no está tenido en cuenta ese ser invisible que va a ser el que acompañe en el tratamiento a la persona con discapacidad o distinta. Ese ser invisible somos nosotras, que en principio somos las madres, son las esposas, son la familia cercana, el núcleo familiar más cercano, y después que me capaciten para sostener eso. No tuve esa capacitación. Me parece que ahí hay algo que no está tenido en cuenta desde ese momento que nació Milano y hasta el día de hoy, que tiene 16 años. No estoy. La consulta médica siempre se trata de él, de lo que le pasa a él. Este fragmento como que sintetiza muchas de las cosas que venimos viendo. La idea de que está feminizado. Después hay otra parte de otro video donde dice, nosotras somos siempre nosotras nos juntábamos y éramos tipo 10 mujeres y 2 varones, 5 mujeres y un varón. Bueno, la cuestión de la feminización, el tiempo, el esfuerzo que está puesto ahí, la cuestión de cómo es invisibilizada en la consulta, que eso también pasa muchas veces cuando uno va a una consulta con una persona mayor que te hablan a vos en vez de a la paciente o al paciente. Y a mí me parece ahí la paradoja, ¿no? Porque se presupone que va a haber ahí probablemente una mujer cuidando y acompañando a ese paciente, etcétera, etcétera, pero a la vez en la consulta es invisibilizada desde el punto de vista de no se pregunta cómo estás, qué necesitas, qué podemos tener en cuenta, etcétera. Digo,
yo traigo acá como algunas cosas que aparecen en las investigaciones, que aparecen, que sabemos que suceden, como para que pensemos después juntas, bueno, qué cosas están pasando, qué cosas les resuenan de las prácticas profesionales, qué cosas podemos repensar, revisar, cómo podemos capacitar a nuestros colegas, cómo podemos revisar nuestras propias acciones. Entonces, como que un poco en ese espíritu es la presentación. Y esta cuestión de la invisibilización, de las necesidades, todo, podemos pensarlo también como una forma de violencia. Entonces, ahí justamente es esta cuestión de si podemos pensar, si se puede revisar, si se puede proponer algunas formas de cambiar, qué podemos cambiar nosotras en nuestras prácticas desde el sistema de salud, porque digo, probablemente no esté a la mano de ninguna de nosotras cambiar un presupuesto de salud o cambiar una política desde sus fundamentos, pero sí, y también un poco en línea con el contexto y un poco con lo que planteaba Mariana, bueno, digamos, se hace y se repiensa desde donde cada una puede, desde el lugar de incidencia, etcétera, y en este repensarnos, bueno, pensar, hay cuestiones que sí se pueden cambiar desde desde las personas que van interviniendo en los sistemas de salud todos los días. Entonces, de cómo se encaran las consultas con los mamás y los papás, si visibilizamos las necesidades de las mujeres en las consultas, si pensamos estrategias con ellas, etcétera, digamos, como pensar ahí y también con la idea de que después hay como un espacio para el intercambio y para pensar juntas, bueno, traer algunas preguntas ahí disparadoras. Se niega a decir, che, no puedo hacer esto, o no quiero, a veces no querés, y queda tan mal decir, no, che, no tengo ganas de cuidar al nene. Entonces, como que lo postergás y te exigís y te sobreexigís. Y no solo que no podés, sino que te mereces no poder. Loca, te mereces descansar. Si no hay una amiga que te lo diga y que te insista, y no al revés, porque vos lo que sentís de la sociedad es la exigencia. Y si no viene una compañera y te dice, tranquila, podés descansar, está bien que estés cansada, está bien que estés harta, está bien que te enoje. Si no viene alguien y te lo dice, es muy difícil darse cuenta. Bueno, yo tuve esas amigas, yo tengo esas amigas, yo tengo esa hija, y ellas me hicieron ver esto y entonces pude pensar en que por ahí podía conseguir un acompañante terapéutico, que por ahí podía conseguir a alguien que me diera una mano. A mí me parecía que estamos tan naturalizados, o sea, a mí mismo cuando trabajamos estos temas, como que lo vemos, pero a la vez lo tenemos naturalizado y entonces nos cuesta decir, bueno, listo, esto no lo podemos hacer, necesitamos parar, etcétera. De hecho, del videíto anterior, una cuestión que les quería comentar, que vieron que ella en un momento dice, alguien que me capacite. Está como tan la presunción de que como somos mujeres sabemos cuidar, que no está ni previsto que por esa mamá necesita una capacitación para poder acompañar a su hijo en la situación que está atravesando. Y entonces esto de que por un lado dedicamos un montón de horas a cuidar, se nos presupone en las políticas, y por otro lado todo eso está invisibilizado y está naturalizado, y entonces, digamos, sentimos que no tenemos el derecho de decir, bueno, digo, no tengo ganas de cuidar, no puedo, quiero hacer otra cosa. Entonces, como desmistificar un poco eso. Y yo cuando estaba pensando en eso, empecé a buscar imágenes en alguna de estas aplicaciones que hay para buscar imágenes, y me aparecían estos carteles que me violentaban de la supermamá, y me aparecían supermamá, entonces mamás haciendo de todo y siempre felices, como que el 95% que me aparecía, yo decía, tenés que estar estresadísima si estás tipo... Entonces, como este imperativo de que podemos hacer todo y lo hacemos bárbaro y estamos contentas y no estamos exigidas. Y, bueno, digamos, y yo pienso que parte de todo eso se nos cuela, aunque trabajemos de esto, aunque busquemos visibilizarlo, aunque lo escribamos, etcétera. Entonces ahí como, nada, me parece que hay como un ejercicio individual, pero sobre todo colectivo, que tenemos que hacer todo el tiempo de como visibilizarlo, desnaturalizarlo
y pensarlo también en nuestras prácticas médicas y prácticas profesionales, sí, como de si algo de esto se nos está colando todo el tiempo, y probablemente porque digo, hay que desnaturalizar y desconstruir algo que está socialmente construido y que nos atraviesa entonces en nuestra subjetividad. Paso rapidito. Y el otro punto que quería, esto como es un poco la idea de la mujer cuando acompaña a otras personas y una cosa que, lo digo súper breve, pero que no lo traje, pero lo dejo planteado, que también muchas veces se nos presupone en las políticas sociales o en las políticas públicas. Por ejemplo, digo, en el caso de la asignación por hijo, que hay que hacer un control de salud. Bueno, se presupone que está la mujer que va a ir, que va a hacer el control, que después va a llevar el papelcito, el ANSES, etcétera, y hay estimaciones del tiempo que todo eso supone. Y lo último, que acá me parece que toca algunos de los puntos también con la presentación de Mariana, que es la idea de, bueno, cómo garantizamos nuestras propias, digamos, que las mujeres que tenemos responsabilidades de cuidado, generalmente se nos complica, se hace muy difícil la cuestión de la asistencia al médico, a los controles, etcétera. Y si hay algo desde el propio sistema que podemos repensar para poder entonces participar, no sé, priorizar en el espacio de salud, tener, juegotecas en los espacios de salud, o cuando, digamos, tenemos por un lado todo un mandato del amamantamiento, etcétera, pero después si vos querés ir al médico cuando estás amamantando, es muy difícil porque no vas a llevar a un chico recién nacido al médico, a una guardia, y a la vez no se te tienen en cuenta para el turno darte prioridad, y entonces vos tenés que volver a amamantar. Entonces como que estamos todo el tiempo entre que se nos exige una cosa pero no están las condiciones, y en el medio no creo que estemos como la supermamá que vimos recién. Y otras acciones, bueno, digamos, para pensar en conjunto, ¿qué acciones podemos contemplar para facilitar las consultas médicas de las personas con responsabilidades de cuidado? Y último, y ahí ese punto que me parece se relaciona un poco con Mariana, es que también me parece que no está suficientemente reconocido y falta visibilizar aún más cómo los impactos biológicos de la maternidad y cómo las responsabilidades de cuidado y el estrés que eso conlleva afectan nuestra propia salud. Y eso en general no está contemplado. Sí puede estar contemplado, no sé, digo, tuviste un parto, bueno, no sé, te revisan la cesárea, el parto, etcétera. Pero no si eso después, o si en ese proceso pudiste tener depresión, o puedes estar ansiosa, o vas a, o cuando se hace los controles de pediatra, en general preguntan cómo está el bebé, ¿verdad? Pero nunca te preguntan cómo estás vos en relación a todo ese proceso, cómo están tus tetas, cómo estás, el chico come bien, pero entonces, digamos, como revisar ahí y visibilizar también que para muchas mujeres se sienten solas, se sienten ansiosas, se sienten angustiadas. Hay un montón de estudios acá en Argentina y en otros lados que dan cuenta de todo eso y que da mucha culpa poder decirlo, porque supone que es el momento más feliz de tu vida, o porque, y muchas veces no se hacen el espacio, no nos hacemos el espacio en las propias mujeres para revisar nuestra situación de salud. Entonces, poder visibilizar más eso para poder tener una mejor atención de la salud. Así que nada, esto lo voy a pasar porque acá me van a matar. Así que solo eso, y decir finalmente como reflexión final que todo esto de estar juntas, de pensar, de revisar, de pensar nuestras prácticas, de pensar las prácticas colectivas, de pensar qué podemos hacer desde nuestro lugar con las limitaciones que eso tiene sobre la atención de la salud, etcétera, me parece que es una oportunidad necesaria, sobre todo en este contexto, y nada, que la celebro, y bueno, muchas gracias por la invitación. Nuestra última invitada es Nadia Rivas, es abogada de la UBA, tiene un posgrado en Género y Derecho también de la UBA, y es asesora en el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Víctimas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas del Ministerio de Justicia de la Nación. Estoy muy contenta de estar acá compartiendo con ustedes y creo que en este contexto encontrar espacios que nos hagan sentir contentas es un montón. Yo me voy a ir más para la parte penal. Más allá de trabajar en el programa ahora del rescate de trata, me dedico a patrocinar a víctimas de violencia en temas de delitos sexuales, y esa es gran parte de mi trabajo en realidad.
Y voy a empezar con una frase. Ya era grande. Si la estaba pasando tan mal, ¿por qué no se fue antes? Le dijeron a la mamá de Micaela Raskowski cuando ella iba a golpear las puertas en la justicia, pidiendo justamente que se averigüe por la muerte de su hija en un contexto de violencia de género. Yo creo que como abogada feminista es fundamental plantear la noción de que la mujer y las disidencias sufren primero la violencia que van y denuncian y después sufren también la violencia en la que se encuentran a través de todo el proceso penal, en los casos donde yo trabajo por lo menos, y seguramente también en causas civiles y de familia, que también tienen que atravesar. Y esto no me parece un dato menor, porque cuando tenés una víctima de violencia enfrente, más allá de que está muy bien el hecho de denunciar, poder tener un acompañamiento es fundamental para poder atravesar todo lo que se mueve en términos emocionales y también en términos de con qué te enfrentás cada vez que vas a pedir ayuda a la justicia. Yo creo que en la sociedad nos falta un poco entender cómo funciona el sistema penal y entonces les voy a explicar así como un recorte chiquito, pero como para que todas podamos estar en la misma línea de lo que hablamos. Las causas penales se inician en general con una denuncia. Voy a hablar del sistema de nación, que es donde trabajo y más manejo el tema. Y tenemos una primera parte que se llama instrucción, que es la parte que por lo general es más escrita. Ahí son muy importantes los informes, creo que acá hay trabajadoras sociales y también hay psicólogas. Los informes que puedan presentar en las causas son muy importantes porque sirven en definitiva como prueba para el avance de la causa. Y creo que podamos aportar desde nuestros lugares una perspectiva feminista en cada uno de nuestros informes hace de alguna manera que tiremos un poquito abajo el patriarcado, que lo tenemos constantemente adelante de nuestros ojos cuando vamos a la justicia. Entonces esta parte de instrucción tiene que ver más que nada con una cuestión escrita, por lo general. Si bien hay testimoniales, no es lo que vemos cuando nos imaginamos el juicio en su parte oral. Y en esta instrucción, por lo general a la víctima se la llama para lo que se llama ratificar la denuncia, que quiere decir, sí, quiero que se avance en la investigación de esta causa. Cuando se hace la denuncia, por lo general, en las causas de violencia, está bueno poder tener un patrocinio, es decir, algún abogado o abogada particular que esté presentándose en conjunto con la víctima, pero hay casos donde, por cuestiones económicas, la víctima no tiene acceso a eso, y en ese caso a mí me parece muy importante que cualquier persona que esté cercana a una persona que tenga situación de violencia, que la esté sufriendo y que quiere ir a denunciar, decirles que, en principio, si la persona puede escribir, está escolarizada y tiene la capacidad de escribir, que esa denuncia la puedan hacer de forma escrita, decirles que presenten la mayor cantidad de testigos, y esto quiere decir como, no, bueno, le conté en su momento a mi mamá todo lo que estaba sufriendo, le conté a mi psicóloga, y haciéndolo escrito, eso tiene otro peso, no dejamos que se escapen cosas, no dejamos que la justicia sea la distraída con algunas otras cuestiones, o si se hace la distraída poder hacer que el fiscal o la fiscal tenga más de dónde agarrarse de alguna forma. Y después de esta etapa de instrucción tenemos lo que es el debate oral. En el debate oral es de alguna forma donde más expuesta se encuentra tanto la víctima como el resto de los actores del proceso. Me quedé pensando, porque igual en la instrucción también se toman pericias, y en las pericias la víctima siempre está en una situación bastante penosa de alguna manera.
Es muy extraño ver en ese acompañamiento todo lo que le pasa por dentro a una persona que denuncia el delito y de repente te dice, bueno, pero ¿por qué a mí me llaman a 3 pericias y al imputado, a la persona que yo denuncié, no sé, todavía ni siquiera le preguntaron nada sobre el tema, como tal vez ni se enteró todavía que tiene una denuncia en contra? Entonces, eso también es en la parte de instrucción. Y después vuelvo con lo que les decía del debate oral, que acá también tenemos herramientas que están buenas en la actualidad, como por ejemplo pedir que la víctima declare sin que esté el imputado enfrente de la víctima, que eso antes no se hacía y que es fundamental porque hay distintas opciones, ¿no? Y por eso también la importancia de poder dialogar con la persona que denuncia. Hay muchas mujeres que te dicen, no, yo quiero que esté y que escuche todo lo que yo tengo para decir. Y otras personas que se sienten súper amedrentadas y que necesitan que no esté ahí para poder relajarse, bueno, relajarse entre comillas, pero digo como para poder hablar. Y acá también me parece muy importante el trabajo que pueden tener cualquiera de ustedes en la intervención de alguno de los casos, que es que pueden llamarlas para que declaren. En la instrucción también las pueden llamar, pero en el debate oral, al ser más formal, entre comillas, todo, y al tener nada, como tantas preguntas a responder tal vez en el momento, es muy importante que ustedes sepan que en el momento de su declaración testimonial, que la declaración testimonial sirve como prueba en la causa, que estén ahí respondiendo preguntas, bueno, tal vez no se acuerden puntualmente de lo que pusieron en el informe y puedan pedir permiso para leer su propio informe que esté incorporado en la causa. Están frente al Poder Judicial, entonces también está buenísimo que podamos responder desde nuestra perspectiva feminista y usando palabras técnicas, pero bajándoselas también a tierra, como en cualquier profesión hay cosas que damos por entendidas y que el resto no las entiende, entonces como usar esas dos cuestiones y saber que las personas que tenemos en general tienen muchos prejuicios y desde ese lugar poder ser estrategas en responder, en querer tirar abajo todo el sistema, porque nos pasa un montón de veces, porque vas a tener al abogado defensor que te va a decir un montón de barrabasadas, pero que vos le tenés que responder al tribunal de la mejor manera y si podés hasta con una sonrisa, pero sabiendo que estratégicamente estás tratando de tirar todo lo que tienen de porquería y de lograr una sentencia justa para la víctima. Entonces, todo esto a mí me parecía re interesante charlarlo con ustedes porque entiendo que en sus intervenciones pueden tener algún caso donde sí tengan que exponerse de esa manera. Y también el compromiso que se asume al tener determinada profesión. Yo tuve casos donde tal vez psicólogas atendían a víctimas de violencias y que después en el momento de querer ofrecerlas como testigos en las causas, se daban media vuelta y te decían que no querían saber nada de ir a declarar. Bueno, porque puede dar mucho temor. Pero desde ahí también una construcción que tenga que ver con la empatía con la persona que vos atendés en consultorio o que te viene directamente a plantear lo que está viviendo y la responsabilidad profesional en ese sentido, bueno, está buenísimo. O sea, la obligación de ir a prestar declaración testimonial cuando se la cita existe, pero también como estrategia de representar a la víctima en una causa, muchas veces decidís que si la persona no quiere ir a declarar, ni la citás porque tal vez te dice, no sé, no tengo ni idea, y queda todo ahí y te entorpece la causa más que generar alguna ayuda en sí. Y después me pareció también como bastante interesante charlar con ustedes del tema de la obligación de las denuncias. Por un lado, en casos de personas menores de edad, por la ley 26061, las profesionales que se enteran de alguna situación de violencia que sufran personas menores de edad tienen la obligación de denunciar. Como que ahí no tenemos mucho problema en términos de qué obligación tengo, qué no, hasta dónde me cubre el secreto profesional. Es como la persona está viviendo esa situación de violencia, es menor de edad,
tengo esta obligación de denunciar y avanzo por ahí. Sé que en muchos hospitales hay libros de guardia, no sé cómo funcionan sus trabajos. Si hay libros de guardia donde se anota directamente la situación de violencia y después lo retira la policía y lo lleva a la comisaría o a la fiscalía, ahí estamos con esa cobertura. Y si no, también está bueno poder o acercarse a una defensoría zonal, en el caso de Ciudad, o al Consejo de Derechos, y hacer ahí la denuncia. Y si no, que para mí es una de las mejores opciones, denunciar directamente en una fiscalía, si es por escrito mejor, si es con la firma también de alguna autoridad, mucho mejor todavía. Y si en alguna situación encuentran algún caso que puede llegar a tener que ver con la trata de personas, bueno, por ejemplo, llamar a la línea 145 directamente, a partir de ahí se inicia el proceso que tiene que ver con la denuncia. Y si pueden dejar sus datos, porque en la 145 la denuncia puede ser anónima, si pueden dejar sus datos es mucho mejor para que en algún caso puedan llamarlas para prestar declaración testimonial. Y después tenemos el tema de la Ley de Protección Integral de Violencia contra las Mujeres, que ahí hay algunos espacios extraños porque establece la obligación de denunciar cuando no sea delito, con la autorización de la mujer. Por ejemplo, no sé, si está en pareja y el chabón le controla los ingresos, ¿no? Como esa no sería delito, pero sí estaría esa obligación de denunciar con el consentimiento de la mujer. Pero en el caso de los delitos hay distintas posibilidades, ¿no? Cuando en los casos de abuso sexual de una mujer mayor de edad, eso depende directamente de la mujer, como que ahí ustedes no tienen esa obligación de denunciar porque es una acción que depende de instancia privada, o sea, es solo ella quien puede ir y denunciar. Ahora, en el caso de otros delitos, por ejemplo, lesiones, tipo cae una mujer y te dice, bueno, me vive golpeando, ¿qué hacemos en esa situación? Porque ahí, desde el derecho yo les diría, sí, denuncien, digamos, como cúbranse, denuncien y se acabó, como... Pero desde un lugar que tiene que ver más con la contención de la mujer que viene y nos cuenta esa situación, de saber que muchas veces, después de la denuncia, todo el círculo de la violencia se vuelve más grave y si la mujer no tiene a dónde ir y tiene que volver a su casa y no hay una exclusión del hogar, o él existe pero el tipo no se va, bueno, ahí estamos en un momento bastante complejo, porque si bien la obligación existe, también sabemos que podemos llevarlas a una exposición más grande. Entonces, desde ahí, lo que yo entiendo es que hay que evaluar el riesgo puntual de la mujer. Digo, si no denuncio a este tipo, va y la mata, bueno, denuncio y veo de generar sistemas de acompañamiento. Y si no, siempre podemos resguardarnos en el secreto profesional. Digo, ¿tiene riesgos? Sí. Bueno, ¿hasta qué punto también como profesionales decidimos asumir ciertos riesgos o no? Cuando digo tiene riesgos, bueno, después te podés comer alguna denuncia porque no hiciste la denuncia que tenías que hacer. Sí, yo tengo una denuncia ahora por asociación ilícita por defender a una chica cuyo padre la había abusado pero lo absolvieron. Entonces, digo, denuncias podemos tener, pueden intentar ir en contra nuestra, desde un montón de lugares, pero bueno, creo que también nuestra lucha feminista siempre tiene que ver con poner el cuerpo. Y desde ese lugar, bueno, será también la decisión que tomemos. Siempre podemos encontrar algunas alternativas para pensar, bueno, yo no dije nada por el secreto profesional. Es un garrón tener una causa penal. A mí no me divirtió para nada que el 30 de diciembre del año pasado me dijeran, che, tenés una denuncia por asociación ilícita. Digo, aparte yo hago querellas, no defensas, entonces digo, no tengo ni idea. Pero bueno, son también los riesgos que corremos cuando tratamos estas situaciones. Y si no, nos
nos hubiésemos dedicado, no sé, a ingeniería electrónica, ni idea. Pero digo, como siempre trabajando con temas sociales y que tienen que ver también con el derecho, nos vamos a encontrar con estas situaciones. Y un poco lo que decían las compañeras antes sobre el tema de la incidencia que puede tener cada uno en la sociedad, bueno, desde el sistema judicial las cosas son muy complejas, tenés adelante gente que nunca pisó la calle y que no entiende nada y entonces las respuestas son, bueno, ¿y por qué no se fue antes? Digo, no sé, hubiese buscado un alquiler y se hubiese ido. Sí, amigo, tu sueldo ni idea, pero a la piba no le alcanzaba para, no sé, no tenía 200 lucas hace un par de años para alquilar algo. Bueno, y desde ahí también poder movernos y lograr con actos muy chiquititos, ¿no? Yo llevo esta causa de femicidio, bueno, quiero que sea caratulada como femicidio, estoy peleando con la justicia, con un compañero. Y cada vez que vamos a la justicia, ya sea a fiscalía o al tribunal oral, le hablan a él. A mí no me hablan. Bueno, el chabón ya sabe, me conoce, cierra la boca y la que habla soy yo. Pero son como esas cosas chiquitas que nos desgastan, porque a mí la verdad que pensar ya, que voy a tener que ir a discutir un tema con gente a la que no le importa nada qué le pase a las mujeres y disidencias. Y encima de todo, me voy a tener que comer el garrón de que le hablen a mi compañero, que por suerte, o sea, que por suerte no, que lo elegí bien en el sentido de llevar una causa en conjunto, tenga que cerrar la boca para que sí me miren a mí y me charlen a mí y no solamente a él, bueno, es un tedio, pero en el que entiendo que estando acá todas, estamos dispuestas y disponibles para seguir enfrentando, seguir dando luchas y mientras tanto también hacer las tareas de cuidado, fijarnos en nuestros cuerpos, qué pasa cuando me viene, no me viene. Digo, pero bueno, eso sería todo. Gracias.